Chicos, imagínense que tengo un amigo sordo. ¿Ustedes saben cómo es la lengua de señas o qué es la lengua de señas colombianas y cómo me puedo comunicar con él? Y te estaba contando eso, entonces imagínate que pude viajar y me fueron a recoger al aeropuerto, estuvo súper play. Hola amigas, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Estoy súper feliz, imagínense que conocí a un chico súper guapo, pero es sordo y no conozco absolutamente nada de su comunidad sorda, ni cómo se comunica, ni cuál es su lengua materna. Sé que se comunica a través de la lengua de señas colombiana, pero no tengo absolutamente idea de qué es, ¿ustedes saben? De hecho, la lengua de señas colombiana es el idioma natural de comunicación de la comunidad sorda. Esta es su lengua materna y es bisomanual. Adicionalmente, se ha ido construyendo la lengua de señas colombiana a través de la interacción con las comunidades. Ok. Entonces, ¿alguna sabe cómo me puedo declarar ante él o dónde puedo adquirir el lenguaje o simplemente poder decir cuál es mi nombre en lengua de señas? ¿Alguna sabe el abecedario? Claro que sí, hay muchas páginas que te pueden ayudar para eso. De hecho, te recomendamos el diccionario de lengua de señas colombiana, el cual está redactado por el INSOR. Y también te puedo enseñar cómo presentarte con él. ¿En serio? Me encantaría. Sería, mi nombre es, entonces la G, la A, la B y la Y, que sería Gaby. Ok, o sea, súper corto mi nombre. Entonces, Sí. desde acá y yo quiero intentar. Entonces sería la G, la A, la B y la Y. La Y. La Y es Ok, así. Así. Oh, Sí. súper bien. Ok, ¿y algo más que tenga que saber? ¿Solo mi nombre? También puedes, si quieres declararle tus sentimientos, puedes decirle como, me gusta mucho. Y yo he visto que los sordos, o es decir, su nombre, tienen como algún tipo de seña. Como es seña en lengua de señas. Mira, tengo acá, seña es así. ¿Sí? Y pues tú puedes crear tu seña a partir de un rasgo característico tuyo. Entonces, por ejemplo, dime una característica tuya. Una característica mía podría ser que me río mucho y me encantan mis ojos. Entonces, por ejemplo, sería así por tus pestañas y acá por tu sonrisa. Ah, ok, súper bien. O sea, yo tendría que decirle como mi nombre es como Gaby. Y yo digo como mi seña es... Y ya, oh, súper bien, súper bien. ¿Algo más que ustedes sepan que yo no y puedan ayudarme? Bueno, de pronto, en términos de saber cuáles son esas entidades que están relacionadas con el tema de la lengua de señas, entonces está el INSOR, que está adscrita al Ministerio de Educación, ¿ya? Y pues el FENASCOL, que ya es una entidad privada. Si quieres aprender lengua de señas, empieza por lo básico. Entonces lo primero es aprender el abecedario. Entonces sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. También es importante aprender algunos saludos, como por ejemplo, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, perdón y adiós. Algunos conceptos de los miembros de la familia en lengua de señas colombiana que debes saber, como mamá, papá, abuelo, abuela. En el caso de masculino o femenino, siempre debemos terminar con la O
o con la A. Ejemplo, hermano, hermana, tío, tía, sobrino, sobrina, gato, perro, cuñado, cuñada, suegro, suegra, unión libre, casados, amantes. Por último les enseñaremos los colores en lengua de señas colombiana. Primero, color azul, amarillo, morado, negro, blanco, rosado, naranja, café, transparente, verde, rojo y algunas combinaciones como claro y oscuro. En dado caso que queramos decir azul oscuro, sería así la C. O si queremos decir como rojo claro. Ya que sabes qué es la lengua de señas colombiana, vamos a saber cuál es su origen. Para conocer el origen de la lengua de señas colombiana, tenemos que entender el panorama internacional de cómo surgió la lengua de señas y cómo ha ido evolucionando a nivel mundial, constituyendo la lengua de cada uno de los países. Entonces, para empezar, en el siglo XVIII, un sacerdote empezó a implementar mediante un sistema pedagógico la lengua de señas en París. Un siglo antes, de 1924, no se conocía nada sobre los orígenes de la lengua de señas colombiana, ya que no hay indicios de que en las comunidades indígenas de aquella época o de los españoles quienes nos colonizaron hubiesen evidencias de la presencia de la lengua de señas. No tenemos conocimiento de cómo de alguna forma tenían un sistema de comunicación. Posteriormente se creó en la escuela de la señora La Sabiduría, se creó un programa a partir del cual se fue implementando la lengua de señas tanto para personas sordas como oyentes y se fue enseñando y transmitiendo esta lengua de manera tal que inició en Cali y en Bogotá, y se crearon comunidades en estas regiones de Colombia, las cuales posteriormente con el paso de los años se fueron constituyendo también en comunidades que se fueron uniendo. Por otro lado, otras lenguas tuvieron una gran influencia en la transformación de la lengua de señas colombiana, dado que estudiantes inmigrantes venían a nuestro país y allí fue donde comenzaron a traer otras señas y elementos que fueron constituyendo la lengua de señas colombiana. Ya que conocemos qué es su origen, vamos a hablar un poco acerca de las leyes que establecen la lengua de señas colombiana. Para el año de 1997, en Colombia se aprueba la Ley 324. Esta fue una de las primeras en reconocer la lengua de señas colombiana como el idioma oficial de la comunidad sorda. También en el 2002 aparece la Ley 762, donde nos dice que la lengua de señas es un idioma que debe ser promovido y protegido. Adicionalmente, nos dice que esta ley garantiza diversos derechos que tienen las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la educación. La Ley 1346 del 2009 también nos garantiza y establece diferentes medidas para una comunicación efectiva y un acceso a la información para las personas sordas. Adicionalmente, nuestro país tiene una política pública enfocada a la discapacidad. Esta política dice que la lengua de señas colombiana es un idioma natural que debe ser promovido en la educación y en las diferentes esferas laborales y sociales. En el año 2017 aparece el decreto 1421, el cual busca promover la inclusión activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, a nivel social, laboral y educativo. Específicamente a nivel educativo podemos ver que
busca promover el acceso de los niños, niñas, adolescentes con algún tipo de discapacidad auditiva o sordos al sistema educativo, brindándoles oportunidades de calidad, incluso intérpretes de lengua de señas colombianas. También cabe destacar que hay un artículo que busca incentivar que los docentes aprendan la lengua de señas colombianas como segunda lengua para poder defenderse en el aula. No solamente esto, sino que a nivel político buscan que ellos también tengan una participación activa, tengan voz y voto, puedan utilizar los diferentes instrumentos de participación. Y asimismo a nivel laboral también buscan que las empresas generen ambientes laborales inclusivos y por otro lado también incentivan a que las empresas contraten personal con algún tipo de discapacidad y les brinden todos los apoyos necesarios para obtener un trabajo de calidad. Listo. Bueno, vamos a hablar acerca de los tipos de sordo. Entonces, en este caso existen las personas que tienen pérdida auditiva total, que se les considera sordos total, que desde nacimiento pues no tienen el sentido de la escucha y pues su primera lengua a la que adquieren es la lengua de señas colombiana. También está el sordo hablante, que es la persona que con el tiempo, ya sea por accidentes o que se someta a sonidos bastante altos, pierde la audición y tiene que adquirir la lengua de señas colombiana como su segunda lengua. Por último, también está el sordo bilingüe. Bueno, el sordo bilingüe es la persona que tiene ya sea la lengua de señas colombiana y la lengua de señas, bueno, la lengua española oral o escrita. Entonces eso se les considera personas sordas bilingües. En el caso de los sordos también reconocen cuando hay un sordo hablante, cuando existe un sordo bilingüe o cuando hay un sordo en su totalidad sordo profundo. Para ellos es más fácil relacionarse con su misma comunidad, ya que sus expresiones, la manera en la que se pueden comunicar de manera gestual y obviamente visomanual es mucho más fácil, e incluso que con una persona que está adquiriendo pues la lengua de señas, o bueno, que es intérprete, o una persona como nosotros, estudiantes, que quieren utilizar o bueno, quieren comunicarse con esta población o comunidad que es bastante importante. Bueno, para el año de 1947 se crea el Instituto Nacional para Sordos, mayormente conocido como INSOR. Inicialmente se da como un instituto enfocado en la educación y la rehabilitación de personas sordas. Ya con el tiempo comienza a evolucionar y para los años 2000 aproximadamente empieza a influir en todas las políticas de inclusión frente a la promoción del lenguaje de la cultura, de la lengua de señas colombiana, de la identidad de la cultura sorda y demás normativas y políticas que se aplican frente a las personas con discapacidad auditiva. Hay varios datos curiosos acerca de la lengua de señas colombiana. En primer lugar, no es universal. Cada cultura, cada región tiene algunos modismos específicos. Adicionalmente, la gramática no es la misma a la que nosotros conocemos en español. Por último, la lengua de señas colombiana también tiene su propia literatura. Existe poesía visual, cuentos y teatros en lengua de señas colombiana. Bueno, es importante tener en cuenta conceptos desde esas interacciones que empiezan desde que el niño nace, obviamente con su familia. Estos conceptos son los códigos señados y los códigos señados restringidos. Inicialmente cuando el niño nace tiene un acercamiento a la lengua materna. Entonces, por ejemplo, si el niño es sordo y los padres son oyentes, el niño va a aprender mediante un sistema híbrido a través de la lectura de los labios.
Bueno, no todas las personas tienen una lengua de señas constituida, entonces lo que se va a hacer es una lengua de señas casera, que por lo general, como se construye, por ejemplo, dentro del núcleo familiar, se va a ir perdiendo. Cuando hay muchas personas sordas dentro de las comunidades, se van creando señas a partir también de esos elementos comunicativos que hay en el ambiente, de tal manera que son muchos más significativos. Sin embargo, pese a, digamos, esta complejidad de la lengua, sigue siendo una lengua de señas restringida. El día de hoy nos encontramos con el señor José González, que nos va a dar su opinión acerca de qué es la comunidad sorda para él. Para la comunidad sorda yo entiendo que son los que nacen de nacimiento, que llegan sin un sentido del oído, o también puede ser de algún accidente que ha sufrido. Entiendo. Ahora el señor José nos va a dar su opinión acerca de qué es la lengua de señas colombiana para él. La lengua de señas colombianas para mí significa es para los ciegos, para que haya una buena interpretación. Es la forma de explicarles las señas. Exacto. Sí, sí. Nos encontramos con María Fernanda, que nos va a dar a conocer su opinión acerca de qué es la lengua de señas colombiana para ella y qué es la comunidad sorda. La comunidad sorda para mí es algo que tiene uno para las personas, para comunicarse y así. ¿Y qué es la lengua de señas? ¿O a qué te sueña qué es la lengua de señas? Es como lenguaje de señas para comunicarse uno con las personas sordas y así. Y eso. Ok, gracias. Nos encontramos con Luna y con Juan José, que nos van a hablar un poco de qué piensan acerca de qué es la lengua de señas colombianas para ellos y qué es la comunidad sorda. Iniciamos con Luna. Para saludo. Sí. Pues cuando uno nace sordo, no escucha el sonido, pero a través de las señas de los sordos, así platican y ahí van entendiendo las frases. Ok, sí. Vamos. Bueno, el lenguaje de señas para mí es como las personas sordas y las personas que pues, sí escuchan se pueden comunicar entre sí. Nos encontramos aquí con el señor Silberto Garavito, el cual nos va a ayudar respondiendo dos preguntas. Buenas tardes, señor Silberto. En primer lugar, ¿qué considera usted que es la comunidad sorda? La comunidad sorda es un grupo de personas que pues tienen, digamos, una condición de que no escuchan y por ende pues tienen una condición como especial para el desarrollo de su vida. De acuerdo. Y en segundo lugar, ¿ha escuchado usted o sabe algo acerca de la lengua de señas colombiana? Pues yo sí he escuchado, sé algo, pero no conozco el dominio, cómo hacen para poder leer ellos a partir de las señas. He escuchado algunos símbolos, pero pues no soy conocedor, no tengo conocimiento concreto de cómo opera, cómo es que se comunican, cuáles son el abecedario, la lengua que utilizan para poder entender cada señal. Esa es como la cuestión. De acuerdo, muchísimas gracias por su tiempo. Uno, dos y ya. Dos, tres y ya. De hecho, te puedo enseñar cómo presentarte con él. ¿En serio? Me encantaría. Mira, te dice tu nombre. Es entonces la G, la A, la ¿Tú me dices? No, porque no puedes decir. Si no puedo mi nombre es muy difícil. Eso se me olvidó yo. De hecho, te puedo enseñar cómo te puedes presentar con él. Ay, re tierno. Ay, no, está bonito. Ya. Ya. De hecho, te puedo preguntar. Ya no me puedes preguntar porque no sé. Pero creo que se te ven los tenis. Ay.
Otra vez. Se me olvidó. La ley 1346 del 2009 también nos garantiza y establece diferentes medidas para una comunicación efectiva y un acceso a la información para las personas sordas. ¿Otra vez?